La mayoría no teme a la opresión, teme a la libertad. La rebeldía es un gesto teatral. La libertad es un abismo sin barandillas. Te gusta pensar que eres rebelde, que cuestionas normas, que no obedeces ciegamente, pero tu rebeldía siempre tiene público, siempre tiene enemigo, siempre tiene una estructura contra la cual empujas. Sin esa pared, te derrumbas, porque la rebeldía necesita un amo para existir, la libertad no. Y ahí comienza el vértigo. Te quejas del sistema, de la familia, de la cultura. Dices que te limitan, pero cuando una puerta se abre de verdad, cuando nadie decide por ti, cuando el camino depende solo de tu voluntad, algo en tu pecho se contrae. La libertad no te da instrucciones, no te da excusas, no te da culpables, solo te entrega responsabilidad. Total, silenciosa, irreversible. Nietzsche entendió algo incómodo. El hombre prefiere cadenas con significado antes que horizontes vacíos. La rebeldía conserva la estructura que critica. Es una danza dentro de la jaula. La libertad rompe la jaula y después te deja solo en el desierto. Sabes caminar sin paredes. Te miras y dices que quieres independencia, pero lo que quieres es permiso para desobedecer. No quieres crear valores, quieres invertir los existentes, cambiar de bando, no quedarte sin bando, porque crear valores exige soportar el aislamiento. Y el aislamiento revela lo que realmente eres cuando nadie te observa. El rebaño castiga al dócil, pero expulsa al verdaderamente libre. Al rebelde lo tolera. Es útil, mantiene el juego en movimiento. Al libre lo considera peligroso. No porque ataque, sino porque no necesita. No necesita aprobación, ni oposición, ni pertenencia. Su centro no está afuera. Dices que luchas contra la autoridad, pero sigues midiendo tu vida según la mirada de esa autoridad. Sigues reaccionando, sigues atado. La libertad no reacciona, decide, y decide sin garantía. Aquí está el punto que incomoda. Si mañana desaparecieran todas las normas que criticas, sabrías quién eres. Sin tradición que negar, sin moral que desafiar, sin enemigo que odiar, solo tú y tu capacidad de crear sentido. ¿Cuánto duraría tu identidad? La rebeldía es ruido, la libertad es silencio, y el silencio amplifica tus vacíos. El hombre libre no puede culpar, no puede decir y así me hicieron. No puede esconderse en traumas, en historia, en circunstancias. Puede reconocerlas, sí, pero no vivir de ellas. Porque cada elección es suya, incluso la elección de permanecer encadenado. Eso es lo que asusta. No el tirano, no la norma, no el juicio, sino la conciencia de que podrías romper todo y aún así seguir siendo mediocre. La libertad te quita el pretexto. Muchos se declaran inconformes, pocos soportan la soledad de la autodeterminación. La rebeldía te da comunidad. La libertad te da distancia, y en esa distancia ves con claridad algo que preferías no ver, tu propia insuficiencia. El hombre que clama contra la moral tradicional suele construir otra moral, igual de rígida, pero con distinto color. Cambia los símbolos, no la estructura. Sigue necesitando reglas para sostenerse. El verdaderamente libre acepta el caos como materia prima. No busca reemplazar el dogma, lo trasciende, pero trascender implica perder apoyo, implica que nadie valide tu dirección, implica que tus errores no sean corregidos por el grupo, y cuando caes, no hay coro que te levante, solo tu fuerza o tu rendición. La mayoría elige rebeldía porque es comprensible, tiene narrativa, tiene héroes, tiene historia. La libertad es íntima. No produce aplauso, produce responsabilidad. Piensa en esto. Cuando alguien te dice qué hacer, incluso si te enfurece, te está dando un marco. Puedes obedecer o desobedecer. Ambas opciones dependen de él.
Cuando nadie te dice nada, cuando el camino está abierto, ya no puedes definirme en oposición. Tienes que definirte en creación. ¿Cuántos están preparados para eso? Nietzsche habló del individuo que crea sus propios valores, no como consigna romántica, sino como destino solitario. Crear valores no es escribir frases inspiradoras, es sostener decisiones que nadie más entiende, es vivir con la sospecha constante de estar equivocado y aún así avanzar. La rebeldía descarga tensión, la libertad acumula peso. Muchos proclaman autonomía mientras siguen buscando aprobación disfrazada de reconocimiento. Publican su disidencia, exhiben su diferencia. Pero si nadie reaccionara, si el mundo no respondiera, seguirían siendo quienes dicen ser. La libertad no necesita testigos. Hay una diferencia brutal entre romper reglas y no necesitarlas. El rebelde rompe para afirmar su identidad frente al poder. El libre actúa desde una identidad que no depende del poder. Por eso el rebelde es ruidoso. El libre es impenetrable. Observa tus decisiones más importantes. ¿Fueron elecciones o reacciones? ¿Elegiste tu camino o elegiste lo contrario a lo que esperaban de ti? Lo contrario sigue siendo dependencia. La sombra del mandato. La libertad implica aceptar que no hay guión, que no hay destino prescrito que te salve de tu mediocridad o te garantice grandeza. Implica mirar al futuro y saber que lo que ocurra será resultado de tu fuerza o de tu debilidad, sin excusas metafísicas. La mayoría no soporta esa carga. Prefiere la lucha constante contra algo externo. Es más sencillo culpar que crear. Más sencillo oponerse que fundar, y cuando alguien verdaderamente libre aparece, no encaja, no compite por atención, no participa en la guerra moral, no busca convencer, vive según su ley, y eso irrita, porque su existencia demuestra que es posible salir del juego. El rebelde puede ser domesticado, basta con integrarlo, darle un espacio en el sistema que combate. Un puesto, una etiqueta, una causa reconocida. El libre no es integrable, no busca lugar, no negocia su centro. Te dices que quieres ser libre, ¿pero has considerado el precio? Perder amigos que no entienden tu transformación. Renunciar a identidades cómodas. Aceptar que tus decisiones pueden aislarte, que nadie te rescatará si fallas. La libertad es un riesgo permanente. No ofrece estabilidad emocional, no ofrece pertenencia automática, solo ofrece coherencia interna. Y esa coherencia es fría. El hombre teme quedarse solo con su voluntad, porque descubre que su voluntad no es tan firme como creía. Descubre contradicciones, deseos débiles, impulsos heredados. La libertad expone todo eso. La rebeldía lo oculta tras una narrativa heroica. Muchos luchan contra estructuras externas mientras ignoran las internas. Siguen siendo esclavos de impulsos, de aprobación, de miedo al rechazo. Pero se llaman libres porque gritan más fuerte. La libertad no grita. Imagínate sin enemigo, sin causa, sin público, solo tú frente a tus elecciones diarias. ¿Qué harías? ¿Qué construirías? ¿A qué renunciarías? ¿Seguirías actuando igual? Aquí la verdad se vuelve incómoda. La libertad elimina la ilusión de que no tuve opción. Siempre hay opción, incluso cuando es dolorosa, incluso cuando implica pérdida. Decidir no decidir también es elección. Por eso asusta más que la rebeldía. Porque la rebeldía puede fracasar y aún así culpar al sistema. La libertad, si fracasa, solo puede mirarse al espejo. El individuo que acepta esta carga se vuelve extraño. No necesita aprobación ni oposición, no busca ser comprendido. Su criterio no depende del aplauso ni del rechazo. Vive en una tensión constante entre creación y responsabilidad. Eso no es romántico, es exigente. La libertad te obliga a confrontar tu potencial y tu límite.
te muestra lo que podrías ser si tuvieras disciplina y lo que eres cuando no la tienes. No hay narrativa que suavice esa comparación. El rebaño ofrece consuelo, ofrece identidad compartida, ofrece absolución colectiva. El individuo libre renuncia a esa comodidad, no por orgullo, sino porque entiende que su vida no puede depender de la aprobación masiva. ¿Estás dispuesto a ser incomprendido? A que tus decisiones parezcan erróneas desde afuera, a que nadie celebre tu coherencia. La mayoría prefiere ser rebelde, porque el rebelde aún pertenece a una causa, a un grupo, a una oposición. El libre pertenece solo a su ley, y esa ley no viene escrita. Aquí no hay moraleja, solo una pregunta que se instala y no se va. Cuando dices que quieres libertad, hablas de romper cadena o de soportar el vacío que queda después. Crees que el mayor acto de valentía es oponerte, levantar la voz, decir no, pero el no todavía necesita aquello que niega. La libertad no niega, se separa. Miras a quienes obedecen y los llamas débiles. Te miras a ti mismo y te llamas despierto, pero sigues reaccionando al mismo centro. Cambias el signo, no el eje. Sigues orbitando alrededor de lo que dices despreciar. Eso es independencia o dependencia invertida. El rebelde necesita conflicto para sentirse vivo. Necesita fricción externa. Sin oposición se vuelve irrelevante. La libertad, en cambio, no necesita tensión visible. Es una decisión silenciosa que no pide permiso ni reconocimiento. Aquí está el problema que no quieres admitir. Cuando desaparece la presión externa, aparece la interna. Sin normas que romper, emergen tus propias inconsistencias. Sin autoridad que desafiar, emergen tus vacíos. Y ese enfrentamiento no tiene aplausos. Muchos confunden intensidad con autenticidad. Creen que vivir al límite de la confrontación es vivir con verdad. Pero esa intensidad es ruido. La autenticidad es coherencia cuando nadie observa. Es disciplina sin público. Nietzsche habló del creador de valores, no del destructor compulsivo. Destruir es fácil, es un acto de impulso. Crear exige sostener. Exige soportar la incertidumbre de no saber si lo que fundas tiene sentido más allá de tu voluntad. Y ahí aparece el miedo, no al castigo, no al juicio, sino al vacío. La libertad te deja sin estructura previa, sin guías morales heredadas, sin promesas de recompensa futura, solo tu decisión presente. La mayoría no quiere eso, quiere dirección, incluso cuando la critica. Quiere límites claros, incluso cuando los transgrede, porque los límites dan forma, y sin forma, el hombre descubre que no sabe diseñarse. Te preguntas por qué tantas personas regresan a sistemas que decían odiar, por qué el inconforme termina buscando nueva autoridad, porque la libertad sostenida agota, obliga a elegir cada día sin respaldo externo. La rebeldía tiene narrativa. La libertad tiene responsabilidad. Observa tu necesidad de pertenecer. Incluso dentro de la disidencia buscas tribu, buscas símbolos compartidos, lenguaje común, enemigos comunes. Eso alivia la soledad, pero también diluye tu singularidad. El individuo libre no siempre encuentra espejo, y cuando no hay espejo, no hay confirmación, solo introspección. Y la introspección prolongada revela fracturas que preferías proyectar hacia afuera. Muchos atacan la moral tradicional mientras repiten patrones emocionales heredados. Siguen reaccionando con miedo, con necesidad de validación, con resentimiento. Solo cambian el discurso. El interior permanece intacto. La libertad exige reestructuración interna, no solo discurso externo. ¿Sabes lo que implica no depender del rechazo ni del aplauso? Significa que tus decisiones no se alimentan del conflicto. Significa que podrías actuar igual incluso si nadie estuviera mirando.
Eso es más difícil de lo que parece. El rebelde necesita testigos, el libre necesita coherencia. Cuando eliges sin oposición visible, sin presión, sin enemigo, la decisión pesa más, porque no puedes atribuir la reacción. Es tuya, enteramente tuya, y esa propiedad absoluta asusta. Muchos dicen que buscan autenticidad, pero lo que buscan es validación de su diferencia. Quieren ser reconocidos como distintos. No quieren ser responsables de su singularidad. La libertad te obliga a asumir que tu vida no es respuesta a nada. Es afirmación pura. Y afirmar implica riesgo, porque puedes equivocarte sin red. Hay algo más profundo. La rebeldía conserva identidad mediante contraste. Yo no soy eso, pero cuando dejas de definirte por contraste, necesitas definirte por creación. Yo soy esto, y sostenerlo sin confirmación externa. Eso implica aceptar que nadie vendrá a corregirte, que nadie te dirá si vas por el camino correcto, que incluso tus errores serán tuyos, no provocados por el sistema que odias. La libertad elimina la excusa histórica, y entonces aparece la tentación de regresar al conflicto, de buscar un nuevo enemigo, de reconstruir la jaula solo para tener algo que romper, porque el vacío es silencioso, y el silencio expone. Muchos hablan de autonomía, pero viven pendientes de la reacción ajena. Publican su independencia, declaran su ruptura, pero si el mundo no respondiera, si no hubiera eco, ¿seguirían actuando igual? La libertad no necesita eco. El hombre que realmente se emancipa deja de pedir permiso incluso para su disidencia. No necesita ser aprobado como inconforme. No necesita aplauso por su diferencia. Vive según su criterio y acepta el aislamiento como consecuencia, no como tragedia. Pero pocos soportan ese aislamiento sin convertirlo en espectáculo. Aquí está la grieta. Cuando estás solo con tu voluntad, descubres que no siempre quieres lo que dices querer. Descubres contradicciones. Descubres que parte de tu rebeldía era deseo de atención, parte de tu inconformidad, miedo al anonimato. La libertad no te permite mentirte con facilidad. Te enfrenta a la pregunta más incómoda. Si nadie te obligara, si nadie te limitara, si todo dependiera de ti, ¿qué construirías realmente? ¿Qué parte de tu vida cambiaría? ¿Y qué parte permanecería igual por simple comodidad? Muchos culpan a estructuras externas por su estancamiento, pero cuando esas estructuras se debilitan, no emergen creadores, emergen consumidores confundidos, porque crear exige dirección interna, y la dirección interna no se improvisa, se forja en soledad, en disciplina, en responsabilidad constante. La rebeldía puede ser impulsiva, la libertad es deliberada. Sin un enemigo claro, el hombre descubre que su mayor obstáculo no era el sistema, sino su propia dispersión, su incapacidad de sostener una decisión, su miedo a fracasar sin excusas. La libertad no promete éxito, solo promete propiedad total sobre el fracaso, y eso pesa más que cualquier cadena. El rebelde puede fracasar heroicamente. El libre fracasa en silencio. ¿Estás preparado para eso? Para elegir sin poder culpar, para avanzar sin garantía, para sostener una dirección aunque nadie la entienda. Muchos prefieren la comodidad de la lucha eterna, porque la lucha ofrece sentido inmediato, la libertad ofrece incertidumbre, y el ser humano tolera mejor el conflicto que el vacío. Cuando todo se reduce a tu voluntad, cuando ya no puedes esconderte detrás de normas ni de su negación, queda algo desnudo, tu capacidad real de crear, sin retórica, sin oposición, sin justificación. Ahí termina la rebeldía y empieza el verdadero miedo. El hombre dice que quiere ser libre, pero organiza su vida para no decidir demasiado. Reduce opciones, se atira rutinas,
se encierra en identidades, después culpa a la estructura por su encierro. La libertad no es amplitud infinita, es elección consciente dentro del caos, y cada elección elimina 1000 caminos posibles. Eso es lo que duele. Decidir es matar versiones de ti mismo. Prefieres la rebeldía porque no exige esa renuncia profunda, solo exige oposición. Puedes oponerte hoy y cambiar mañana. Puedes gritar contra una norma y luego abrazar otra. No hay coherencia que sostener, solo reacción. Pero el individuo libre no puede permitirse esa inconsistencia constante. Cada decisión construye carácter, cada acto confirma una dirección. No puede culpar al entorno si su vida se vuelve mediocre. La arquitectura es suya. Aquí aparece la tensión real. Libertad significa que tu destino no está garantizado por ningún relato colectivo. No eres salvado por la tradición. No eres legitimado por la mayoría. No eres protegido por la moral dominante. Estás expuesto. Y cuando estás expuesto, ves algo que no querías ver. Tu deseo de seguridad. Muchos hablan de riesgo, pero en secreto buscan protección. Protección emocional, protección social, protección narrativa. Quieren parecer valientes mientras conservan red. La libertad no ofrece red. Imagina un mundo donde nadie te juzga, donde ninguna norma te presiona, donde puedes actuar sin consecuencias sociales. ¿Serías disciplinado? ¿Serías coherente? ¿O te diluirías en impulsos? El rebelde se fortalece en el conflicto. El libre se fortalece en la autodisciplina. Sin estructura externa, necesitas estructura interna. Sin ley impuesta, necesitas ley propia. Y crear una ley propia exige una voluntad firme, no un impulso momentáneo. Aquí está la fractura. Muchos confunden deseo con voluntad. Desean cambiar, desean trascender, desean destacar. Pero cuando la libertad les entrega el espacio para hacerlo, no actúan. Porque el deseo sin disciplina es ruido. La libertad revela esa diferencia. No es el tirano quien limita al hombre promedio. Es su incapacidad de sostener una dirección sin vigilancia. Mira alrededor. Cuando desaparece el control, cuando no hay supervisión, muchos se dispersan, postergan, se pierden en distracciones. Después dicen que el sistema no les permitió desarrollarse. La verdad es más cruda. Sin presión externa, no supieron sostenerse. Eso es lo que Nietzsche intuyó cuando habló de superarse a uno mismo. No es una consigna motivacional, es una carga constante. Es mirarte cada día y preguntarte si estás creando o solo reaccionando. La rebeldía puede ser apasionada. La libertad es fría. El libre no se deja llevar por cada emoción. No necesita dramatizar su diferencia. No necesita demostrar que es distinto. Simplemente vive según su criterio y acepta las consecuencias. Pero aceptar consecuencias implica aceptar soledad. Porque cuando eliges de verdad, inevitablemente te alejas de quienes eligen comodidad. La mayoría no odia la libertad por razones ideológicas. La odia porque la deja sin excusas, sin la posibilidad de decir no tuve opción, sin la comodidad de culpar a la cultura, a la familia, al pasado. La libertad te devuelve al centro, y en el centro no hay aplausos, hay responsabilidad. ¿Te has preguntado por qué tantos prefieren reglas claras, incluso si las critican? Porque las reglas simplifican, reducen ambigüedad. La libertad aumenta complejidad, multiplica posibilidades. Y la mente promedio busca simplificación. Es más sencillo obedecer o desobedecer que crear. Crear exige asumir que no hay manual, que tu criterio puede fallar, que tu proyecto puede derrumbarse. Y si se derrumba, no hay enemigo externo que cargar con la culpa. Solo tú, el hombre libre, acepta esa carga sin teatralidad. No convierte su independencia en identidad pública. No necesita convencer a nadie de su autonomía.
Sabe que la verdadera prueba ocurre cuando nadie mira. La rebeldía busca reconocimiento. La libertad no necesita audiencia. Pero hay algo aún más incómodo. La libertad implica renunciar a la necesidad de ser comprendido. Muchos desean ser diferentes, pero también desean que su diferencia sea validada. Quieren ser únicos y a la vez aceptados. Esa contradicción los consume. El libre entiende que puede ser malinterpretado, incluso rechazado, y aún así sostiene su dirección. No se adapta para ser entendido. No suaviza su visión para ser aceptado. Eso no lo convierte en héroe. Lo convierte en responsable. Cuando tu vida depende de tus decisiones, no puedes permitirte dispersión constante. No puedes vivir en contradicción permanente. Cada incoherencia tiene costo real. El rebelde puede vivir en contradicción porque su identidad depende del conflicto, no de la coherencia. El libre no tiene ese lujo. Y aquí surge la pregunta que muchos evitan. Si mañana nadie te obligara a nada, ¿seguirías levantándote temprano? ¿Seguirías trabajando en tus metas? ¿Seguirías entrenando tu mente y tu cuerpo? ¿O caerías en comodidad? La libertad expone la verdad sobre tu carácter. Sin presión externa, solo queda tu voluntad. Y la voluntad no se improvisa, se cultiva o se debilita. Por eso la mayoría teme la libertad más que la opresión. Porque la opresión al menos ofrece estructura. La libertad exige construcción. Y construir implica aceptar que puedes fracasar sin testigos, sin reconocimiento, sin justificación. El hombre verdaderamente libre no es el que grita más fuerte, es el que soporta el peso de sus decisiones sin buscar excusas. No culpa, no dramatiza, no necesita enemigos, solo crea. Y cada creación es una apuesta sin garantía. La rebeldía puede ser un impulso juvenil. La libertad es una tarea de toda la vida. No hay final cómodo. No hay momento en que puedas decir, ya soy libre y descansar. Cada día vuelves a elegir. Cada día vuelves a asumir responsabilidad. Y cada día podrías traicionarte. La pregunta no es si deseas libertad. La pregunta es si soportas vivir sin coartadas. Porque cuando desaparecen las cadenas, queda algo más pesado que el hierro. Tu propia voluntad. ¿Estás seguro de que quieres cargarla? No temes perder tus cadenas. Temes perder la historia que contabas sobre ellas. Mientras había límites, había narrativa. Mientras había opresión, había identidad. Sin eso, solo queda una pregunta desnuda. ¿Quién eres cuando nada te detiene? La mayoría no quiere libertad absoluta. Quiere margen controlado, quiere elegir dentro de un marco ya validado. Quiere caminos posibles, pero no infinitos, porque lo infinito paraliza. La rebeldía opera dentro de fronteras visibles. La libertad borra el mapa, y cuando el mapa desaparece, aparece la angustia que casi nadie admite. No la angustia de ser dominado, sino la angustia de no tener a quien culpar si eliges mal. La libertad no es ligera, es densa. Cada decisión pesa porque sabes que no hay autoridad superior corrigiendo el rumbo. No hay plan divino ajustando errores. No hay sistema garantizando recompensa proporcional. Solo causa y consecuencia. Muchos dicen querer autonomía financiera, emocional, intelectual. Pero cuando la obtienen, sienten vacío, porque la autonomía elimina la excusa de no actuar. Si nadie controla tu tiempo y aún así lo desperdicias, la responsabilidad es total. Si nadie limita tu pensamiento y aún así repites ideas ajenas, la responsabilidad es total. Si nadie te impide crear y aún así no creas, la responsabilidad es total. Eso es insoportable para la mente que necesita coartadas. La rebeldía te permite mantener la ilusión de potencia. Siempre puedes decir que no avanzaste por resistencia externa. Siempre puedes afirmar que tu energía fue consumida por la lucha.
La libertad te deja frente a tu inercia. Y la inercia, cuando es propia, es más difícil de aceptar que cualquier tiranía. Observa cómo muchos buscan nuevas reglas cuando las antiguas caen, nuevas ideologías, nuevos líderes, nuevos manuales de vida. No soportan el terreno abierto. Necesitan estructura, aunque la llamen revolución. Porque la libertad auténtica no viene acompañada de instrucciones, implica definir tus propios estándares. No los heredados, no los invertidos, los tuyos. Y sostenerlos, incluso cuando nadie más los comprende. Eso exige carácter, no entusiasmo pasajero. El hombre promedio quiere sentirse libre sin pagar el precio de la autodisciplina. Quiere posibilidades ilimitadas sin asumir que cada posibilidad descartada es una pérdida real. Elegir un camino implica renunciar a otros. Esa renuncia constante desgasta. Por eso muchos prefieren que alguien más elija por ellos. La libertad es selección continua. Sin un marco externo rígido, tus decisiones revelan tu jerarquía interna. Lo que haces con tu tiempo muestra tus valores reales, no los declarados. Puedes proclamar independencia mientras te esclavizan tus impulsos. Puedes hablar de soberanía mientras dependes de aprobación digital. Puedes criticar sistemas mientras repites patrones de consumo. La libertad no es ausencia de cadenas visibles, es dominio sobre las invisibles, y esas son más difíciles de romper. El rebelde desafía autoridades externas. El libre enfrenta sus propias contradicciones. No puede esconderse detrás de discursos. Cada incoherencia interna es una fractura que debe asumir. Aquí la verdad se vuelve fría. Muchos prefieren una opresión clara a una libertad que los exponga. En la opresión, el enemigo es identificable. En la libertad, el enemigo puede ser tu pereza, tu miedo, tu dispersión. Y no hay pancartas contra eso. La libertad implica que nadie vendrá a rescatarte de tus decisiones. No hay salvador político, ni mentor absoluto, ni pareja redentora. Las influencias existen, pero la elección final es tuya. Eso crea vértigo. Cuando entiendes que cada error te pertenece, el impulso de decidir se vuelve más pesado. La rebeldía ofrece adrenalina. La libertad exige sobriedad. Muchos se sienten fuertes en la confrontación, pero se vuelven débiles en la construcción sostenida, porque construir requiere constancia silenciosa, sin enemigo, sin espectáculo. El individuo libre no puede vivir de impulsos dramáticos, necesita consistencia, y la consistencia no es emocionante, es repetición consciente. Ahí muchos se cansan. La libertad es una carga diaria, no un evento épico. No es romper una cadena una vez, es sostener una dirección cada día sin vigilancia. Y cuando fallas, no puedes señalar hacia afuera. Ese es el punto que nadie quiere mirar de frente. La libertad te quita el derecho a la queja vacía. Puedes analizar circunstancias, puedes reconocer influencias, pero no puedes convertirlas en excusa permanente. Tu vida es resultado acumulativo de elecciones. Incluso no elegir es elección. El hombre que acepta esto se vuelve menos ruidoso, habla menos de libertad, actúa más desde ella, no necesita declararla. La encarna en decisiones coherentes, pero esa coherencia lo separa, porque vivir sin excusas crea distancia con quienes las necesitan. Muchos prefieren comunidad basada en queja compartida antes que soledad basada en responsabilidad individual. Es más cómodo sentirse víctima junto a otros que creador aislado. La libertad rompe esa comodidad. Y cuando todo se reduce a tu voluntad, cuando no hay más narrativa que te proteja, surge la pregunta final que casi nadie responde con honestidad. Si tu vida no es culpa de nadie, ¿estás dispuesto a admitir que tampoco es mérito de nadie más? Al final, no temes la libertad por su dificultad, la temes por su claridad. La claridad no grita,
No dramatiza, solo muestra lo que eres cuando no hay ruido, sin cadenas, sin enemigos, sin excusas. Quedas tú. Y eso es lo que pesa. Porque cuando ya no puedes culpar al sistema, a la cultura, a la familia, al pasado, emerge una verdad incómoda. Tu vida es el reflejo de tus decisiones repetidas, no de tus discursos, no de tus intenciones, de tus actos. La rebeldía te permite mantener una identidad heroica, siempre luchando, siempre resistiendo, siempre justificando tu estancamiento como consecuencia de fuerzas externas. La libertad te quita esa épica, te obligas a aceptar que no hay batalla constante. Hay construcción diaria, silenciosa, a veces aburrida, a veces ingrata, pero tuya. Muchos quieren libertad como símbolo, pocos la quieren como carga, porque la libertad no te promete grandeza, solo te da la posibilidad de alcanzarla, y esa posibilidad incluye la opción de desperdiciarla. El rebelde puede fracasar con dignidad narrativa. Luché contra algo más grande. El libre fracasa sin narrativa. Solo puede decir, no fui suficiente. Eso exige una honestidad brutal. Cuando todo depende de ti, cada hábito cuenta, cada hora desperdiciada cuenta, cada decisión mediocre cuenta. No hay tribunal externo que suavice la sentencia. Y aquí se revela el miedo más profundo. No el miedo a equivocarte, sino el miedo a descubrir que incluso siendo libre, eliges pequeño. La libertad expone tu escala real, sin presión externa, sin obligación, sin vigilancia. ¿Cuánto construyes? ¿Cuánto te exiges? ¿Cuánto creas? Si la respuesta es mínima, no puedes esconderte. Muchos descubren que sin control externo su disciplina se disuelve, que sin reglas impuestas su dirección se fragmenta, que sin autoridad se vuelven complacientes. Entonces regresan a estructuras, a ideologías rígidas, a líderes fuertes, a manuales de vida. Prefieren obedecer que sostenerse, porque sostenerse es agotador. El hombre libre no vive en euforia permanente, vive en responsabilidad constante, sabe que cada día puede traicionarse, sabe que nadie vigila su coherencia excepto él. Y esa vigilancia interna es más exigente que cualquier ley externa. La rebeldía alimenta el ego, la libertad lo enfrenta. En la rebeldía puedes sentirte superior, en la libertad solo puedes ser responsable. No hay aplausos por elegir con integridad cuando nadie observa. Hay silencio, y en ese silencio escuchas algo que muchos evitan: tu diálogo interno, tus dudas, tus inconsistencias, tus justificaciones. La libertad no elimina el miedo, lo intensifica, porque ya no puedes proyectarlo hacia afuera, lo reconoces como propio. Muchos dicen que el ser humano busca seguridad. No es exacto. Busca dirección sin cargar el peso completo de haberla elegido. La libertad destruye esa ilusión. Te obliga a aceptar que tu destino no es producto de conspiración ni de azar absoluto. Es acumulación de decisiones pequeñas que tomaste o evitaste. Incluso la pasividad es elección. Aquí no hay romanticismo. La libertad no te convierte automáticamente en creador. Solo te ofrece la posibilidad. Y si no la usas, el vacío es evidente. El rebelde puede hablar toda su vida contra el poder. El libre no habla tanto. Trabaja, construye, ajusta, aprende, sin dramatizar. No necesita enemigo para moverse. Y eso incomoda, porque demuestra que la mayoría no estaba limitada por cadenas visibles, sino por miedo interno. Miedo a equivocarse sin excusa. Miedo a fracasar sin culpable. Miedo a descubrir que, incluso con todo abierto, eliges comodidad. La libertad no garantiza grandeza, solo elimina la coartada. Y cuando ya no hay coartada, el espejo se vuelve insoportable. Entonces surge la última pregunta, la que nadie puede responder por ti. Si mañana todo dependiera únicamente de tu voluntad,
¿Serías capaz de sostenerla sin inventar nuevas cadenas? La libertad no te salva, te desnuda, te arranca los disfraces que usabas para soportarte. Mientras luchabas contra algo, podías sentirte fuerte. Mientras señalabas cadenas, podías creer que eras profundo. Pero cuando las cadenas caen y nadie te oprime, lo único que queda es tu capacidad real. Y esa capacidad no siempre es heroica. La mayoría imagina la libertad como expansión, más opciones, más caminos, más posibilidades. No entiende que cada posibilidad exige sacrificio. No puedes ser todo, no puedes elegir todo. Cada decisión elimina universos. Elegir es amputar. El rebelde no siente esa amputación. Vive reaccionando. Puede cambiar de causa, de enemigo, de identidad. Siempre hay algo contra lo cual definirse. No necesita coherencia prolongada, solo intensidad. El libre no tiene ese lujo. Cada vez que elige, construye carácter o lo debilita. Cada concesión interna deja marca. No hay multitud que diluya su responsabilidad. No hay ideología que absorba su error. La libertad no es un acto, es una repetición diaria de responsabilidad. Muchos dicen querer independencia, pero dependen de estímulos constantes. Dependencia emocional, dependencia digital, dependencia de aprobación. Sin esos estímulos, sienten vacío, confunden vacío con libertad. Pero el vacío es solo el inicio. Después del vacío viene la construcción, y la construcción requiere voluntad disciplinada. Aquí está la verdad que pocos toleran. La libertad no elimina el sufrimiento, cambia su origen. Ya no sufres por imposición externa, sufres por tus límites internos, por tu falta de enfoque, por tu incapacidad de sostener una dirección clara. Y no puedes acusar a nadie. El hombre libre no es el que hace lo que quiere en cada momento, es el que domina lo que quiere, es el que no se convierte en esclavo de sus impulsos cuando nadie lo vigila. Porque la forma más común de esclavitud no es política, es interna. Muchos que se llaman libres son esclavos de su necesidad de validación, de su miedo al rechazo, de su deseo de pertenecer. Cambian de bandera, pero no cambian de estructura psicológica. La libertad real implica tolerar el aislamiento sin resentimiento. No significa odiar al rebaño, significa no necesitarlo. Y eso crea una distancia que pocos soportan. Porque el ser humano teme quedar fuera del relato colectivo, teme no ser reconocido, teme no ser comprendido. El libre acepta que puede ser malinterpretado, acepta que su camino puede parecer absurdo desde afuera. No busca convencer, no necesita aprobación, pero esa postura exige fortaleza constante. Cuando todo depende de ti, incluso tu debilidad es tuya. No puedes esconderla detrás de trauma eterno, ni de opresión permanente. Puedes reconocer el pasado, pero no vivir de él. La libertad exige madurez brutal. Muchos prefieren la narrativa del obstáculo perpetuo. Es más cómoda. Permite mantener la identidad sin cambiar hábitos. La libertad destruye esa comodidad. Te obliga a revisar tus rutinas, tus pensamientos, tus decisiones pequeñas, porque sabes que cada una suma y nadie está dirigiendo el proceso. No hay redención automática. Y aquí surge la última capa del miedo, la posibilidad de que incluso siendo libre elijas mediocridad. No por falta de oportunidades, no por falta de talento, sino por falta de disciplina. Eso es devastador, porque demuestra que el problema nunca fue la cadena, fue la voluntad. La rebeldía puede ser compartida. La libertad es solitaria. El rebelde puede inspirarse en la energía del grupo. El libre debe generar energía desde dentro, sin aplausos, sin presión externa. Eso exige un tipo de carácter que no se forma en la protesta, sino en la constancia silenciosa. La libertad no te promete felicidad, te promete responsabilidad. Y la responsabilidad constante cansa. No hay pausa donde puedas decir, ahora alguien más decide por mí. Cada día eliges.
Elegir pensar o repetir, elegir crear o consumir, elegir avanzar o postergar. Y cada elección confirma quién eres realmente. La mayoría teme este espejo permanente, porque cuando entiendes que tu vida es resultado directo de tus decisiones acumuladas, desaparece el consuelo de la víctima, desaparece la comodidad del opositor eterno, solo queda el individuo frente a su potencia y frente a su límite. Nietzsche no hablaba de libertad como consigna política, hablaba de un tipo humano capaz de soportar la carga de crear sus propios valores sin pedir permiso ni perdón. Ese tipo humano no es popular, no es cómodo, no es tranquilizador, es exigente y exige primero de sí mismo. La libertad asusta más que la rebeldía porque elimina el teatro. Ya no hay escenario, no hay antagonista, no hay público, solo tú. Y la pregunta que no desaparece: si nadie te detuviera, ¿serías capaz de convertir tu vida en algo que valga el peso de haberla elegido? La libertad no es un destino, es una sentencia. No te absuelve, te condena a decidir. Mientras hubo muros, pudiste apoyarte en ellos. Mientras hubo órdenes, pudiste desobedecerlas. Pero cuando ya no hay nada que te diga qué hacer, descubres algo que evitabas. No sabes exactamente qué quieres. Y lo que quieres cambia, se contradice, se debilita. La rebeldía te daba dirección automática. Oponerte era suficiente. Ahora no hay oposición que te sostenga, solo tu criterio, y tu criterio no siempre es firme. Aquí se revela la última verdad. La libertad no solo elimina excusas externas, también destruye ilusiones internas. Te obliga a reconocer que muchas de tus convicciones eran reacciones, que muchas de tus pasiones eran respuestas al entorno, que gran parte de tu identidad se construyó en contraste. Sin contraste, tu figura se difumina. Entonces surge el impulso de crear nuevas cadenas, compromisos innecesarios, rutinas impuestas, dependencias elegidas, no porque las necesites, sino porque temes el espacio abierto. El espacio abierto no perdona la indecisión. Muchos dicen que el ser humano busca significado. No es exacto. Busca límites que organicen el caos. La libertad expone el caos sin filtros, y no todos toleran mirarlo. El individuo verdaderamente libre no vive en comodidad. Vive en tensión constante entre lo que es y lo que podría ser. No se permite dormir en identidades fijas. No se aferra a etiquetas. Cada día vuelve a elegirse. Eso no es romántico, es agotador. Porque cada día también puede elegirse peor. La libertad no garantiza evolución, solo permite degradación consciente o crecimiento deliberado. Ambas opciones están abiertas, y nadie intervendrá. El rebelde puede perder una batalla y culpar al sistema. El libre pierde y sabe que fue su cálculo, su error, su falta de claridad. Eso exige una fortaleza silenciosa que no se exhibe. Aquí la incomodidad alcanza su punto máximo. La libertad revela que no todos desean grandeza. Muchos desean tranquilidad, estabilidad, aceptación. Y cuando la libertad les ofrece el poder de transformarse, eligen permanecer iguales, no por opresión, por preferencia. La libertad desenmascara la voluntad real. Si tienes poder de cambiar y no cambias, el problema no es externo, es interno, y aceptar eso es más duro que cualquier cadena. Por eso el hombre común tolera la rebeldía. Puede admirarla e incluso practicarla, pero desconfía del individuo que no necesita rebelarse porque ya se ha desprendido del juego. Ese individuo no compite por aprobación, no lucha por validación, no dramatiza su diferencia, simplemente actúa desde su ley. Y su ley no se negocia con la multitud. Pero aquí está el último filo. Vivir según tu propia ley implica aceptar que puedes estar equivocado sin que nadie te corrija a tiempo. No hay garantía de verdad, solo coherencia con lo que decides sostener. Eso produce una soledad profunda, no trágica,
no sentimental, sencilla, directa, la soledad del que sabe que nadie cargará su destino. Muchos no soportan ese peso. Prefieren ser parte de una causa, de una estructura, de una narrativa colectiva. Allí el fracaso es compartido. La responsabilidad se diluye. En la libertad, no. Cada logro es tuyo. Cada caída es tuya. Cada mediocridad es tuya. Sin excusas. Y entonces la pregunta final deja de ser filosófica y se vuelve personal. No es ¿quieres ser libre? Es ¿eres capaz de vivir sin coartadas, sin enemigos que te definan, sin cadenas que te justifiquen, sin aplausos que te sostengan? Porque cuando todo se reduce a tu voluntad, cuando nadie te impone ni te rescata, cuando el silencio reemplaza al conflicto, queda una sola verdad que no puedes esquivar. La libertad no asusta por lo que te permite hacer, asusta por lo que revelas sobre lo que realmente eres.